palabra, Señor, para mis pasos, luz de mi sendero. Señor, estoy afligido, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos. Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Con nosotros el reverendo Juan María Tellería. Juan María, buenas tardes. Muy buenas tardes, Noel. Muy buenas tardes, equipo. Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos radio oyentes. Buenas. Y también agradecemos a nuestros hermanos que se unen con nosotros en este momento, en este espacio, en este programa, a través de la transmisión de Radio Anglicana en las aplicaciones, también aquellos que nos ven y nos escuchan en la página web en formato de vídeo, y también los que nos acompañan a través de nuestra transmisión a través de las páginas de Facebook de Radio Anglicana. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor. Hoy comenzamos una serie de reflexiones sobre la epístola a los Hebreos. Hoy tenemos un tema introductorio a esta epístola con la pregunta: ¿qué es la epístola a los Hebreos? Aquellos hermanos que nos escuchan y que en el transcurso del programa puedan surgir alguna pregunta, alguna inquietud en torno a este tema, pueden compartirnos y aquí pues intentaremos también dar alguna respuesta a sus interrogantes. Comenzamos, Juan Mari, con un momento de oración. Muy bien. Te agradecemos, Señor y Padre nuestro, una vez más el poder estar aquí en Radio Anglicana y poder compartir con todos nuestros amigos y hermanos en la fe de Cristo tu palabra. Y te pedimos, Padre nuestro, que nuestro programa de hoy y la serie que hoy iniciamos, la breve serie que hoy iniciamos sobre la epístola a los Hebreos, sea también bendecida por ti como los programas anteriores. Y te damos las gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Antes que nada, Juan Mari, mientras avisábamos a nuestros hermanos hace unos 20 minutos aproximadamente sobre el tema que hoy trataríamos, recibimos una pregunta y me gustaría que comenzáramos con esa pregunta, y es la carta a los Hebreos o la epístola a los Hebreos, ¿epístola o libro? Porque según nos comentan, hay hermanos que dicen lectura del libro a los Hebreos y algunos otros pues de la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos. Comenzamos con eso. ¿Carta o libro? Bueno, en realidad tradicionalmente se llamaba, incluso en muchas ediciones de la Biblia, ediciones que se han estado editando prácticamente hasta nuestros días o hasta hace muy pocas décadas, encontrábamos que este escrito, que por cierto es uno de los grandes escritos que componen actualmente el Nuevo Testamento, tenía como título, o solía tener como título, Epístola de San Pablo Apóstol a los Hebreos, o también Carta de San Pablo Apóstol a los Hebreos. Pero realmente las ciencias bíblicas, que avanzan siempre mucho, pues nos han venido a evidenciar que este título, aunque estaba colocado evidentemente con la mejor de las intenciones, pues a lo mejor no respondía realmente pues a lo que era precisamente este escrito. Porque, vamos a decirlo así en primer lugar, y respondiendo a la pregunta que nos han formulado, Hebreos no tiene la forma
la forma tradicional, la estructura tradicional que vemos en otras cartas o en otras epístolas del Nuevo Testamento, ya sean las llamadas epístolas paulinas o ya sean las llamadas epístolas católicas, católicas o universales. Y hoy, cuando leemos este escrito, sí que es cierto que al final tiene, como en los últimos versículos del capítulo último, del capítulo 13, una especie de billete de envío, donde se habla de personas concretas por nombre y apellido, se transmiten saludos. Pues a pesar de esto, tal como está redactada y tal como está estructurada, la llamada tradicionalmente carta o epístola a los hebreos más bien parece, o más bien se entiende hoy, que es incluso un tratado teológico, y un tratado teológico realmente de gran envergadura. O sea que podemos decir que en realidad Hebreos, que tradicionalmente se había considerado, como decimos, la última de las epístolas del Corpus Paulinum, o sea, de las cartas atribuidas a San Pablo apóstol, hoy, sin embargo, se considera que es más bien un tratado, como decimos, un tratado teológico, una reflexión teológica. No sabemos quién es realmente el autor, pero una cosa sí que sabemos es que es alguien que conoce muy bien el tema que trata y desde luego es alguien que escribe de una forma extraordinariamente correcta en el griego de su época. Así pues que respondemos a esta pregunta. Puede llamársele epístola a los hebreos y también no hay ningún inconveniente con llamarle libro de los hebreos, según lo que entendemos. ¿Qué es esta epístola a los hebreos, Tellería? Bueno, pues en realidad, como hemos dicho, constituye uno de los grandes escritos, de los escritos más importantes que contiene en la actualidad el Nuevo Testamento, tal como nosotros lo encontramos en nuestras ediciones actuales de la Biblia. Y es una, vamos a decirlo así, es una obra maestra, verdaderamente, de la literatura neotestamentaria, una obra maestra de gran interés por aquello que contiene, pero también por aquello que no sabemos bien qué es decir, tanto por su contenido como por las incógnitas que plantea hasta el día de hoy. Has dicho incógnitas. ¿Cuáles serían esas incógnitas, por ejemplo? Bueno, pues incógnitas varias. Por ejemplo, en relación con su autoría, o en relación con su género, o en relación con sus destinatarios inmediatos, las personas a quienes este escrito iba dirigido. Por ejemplo, como hemos dicho ya antes, en las versiones clásicas de la Biblia se solía decir que era un escrito paulino, un escrito pues de forma directa o quizás indirecta, procedente de la pluma de San Pablo apóstol. En realidad, hoy el avance de los conocimientos bíblicos, de los estudios bíblicos, nos permite decir que probablemente no era del apóstol Pablo, dado que su estilo no se parece en nada al del apóstol, pero tampoco nos dice con claridad, y el propio texto de la epístola o del tratado no lo hace, no podemos saber en realidad quién es su autor. Es cierto que a lo largo del tiempo se han ido barajando varios nombres, todos ellos ciertamente de los círculos paulinos, pero sin poder decir realmente cuál sería ese autor. Por ejemplo, se ha pensado que quizás el autor era, por una serie de parecidos del texto de Hebreos con el texto de Hechos de los Apóstoles o con el texto del Evangelio de Lucas, que podría tal vez ser San Lucas Evangelista su autor. Otros dicen que podría haber sido Bernabé, el apóstol Bernabé, un compañero del apóstol San Pablo. Hay algunos que dicen que sin duda alguna debe ser uno de los personajes citados por el apóstol San Pablo en sus epístolas, que es Clemente o San Clemente Romano, según la tradición, puesto que una epístola de Clemente es muy parecida, según dicen, en el estilo a la epístola a los hebreos. Otros han hablado de Apolos, un personaje mencionado también en el Nuevo Testamento, un personaje muy erudito, según parece, muy versado en las cosas del Señor, e incluso han dicho que tal vez podría ser
Priscila, una mujer, la esposa de Aquila, aquellos dos compañeros del apóstol San Pablo en parte de su ministerio. Bueno, y claro, y el problema es también, bueno, pues no solamente, como hemos dicho, el autor, sino también el género. Hemos avanzado ya antes en la pregunta que se nos había hecho. ¿Es realmente una epístola? Eso casi es seguro que no, que es más bien un tratado teológico. Ahora, ¿a quién va dirigido? Pues el caso es que no hay ni una sola palabra en el texto, tal como nosotros lo leemos hoy en sus 13 capítulos, que nos dé la más mínima indicación de a quién se escribió. Dada la importancia que tiene en Hebreos todo el ritual del Templo de Jerusalén y algunas ideas más, pues hay quien piensa que a lo mejor los destinatarios eran antiguos sacerdotes del Templo de Jerusalén convertidos al cristianismo, pero un tanto debilitados en su fe y con la tentación de volver al judaísmo. Es imposible saberlo. El nombre de Hebreos tradicionalmente se le ha atribuido por precisamente todos estos rasgos referentes al culto judío antiguo, al Templo de Jerusalén, al valor de la ley, que hizo pensar ya en la antigüedad que tal vez se dirigía a judíos. Pero todos son incógnitas. En realidad es más seguro lo que no sabemos acerca de la epístola a los hebreos que lo que sabemos de ella en relación con estos asuntos. Nos hacen una pregunta que casi ha sido respondida ahora por ti, Tellería, pero bueno, hacemos mención de ella por si podemos agregar algo más. Dicen en el libro o en la carta a los hebreos se enfoca principalmente en la religión judía, comparándola con lo que luego sería el cristianismo. ¿El autor intentaba convertir a los judíos? Muy buena pregunta. Pues no daría la impresión de que el autor, esto sí más o menos se puede deducir, ¿no?, del tenor del escrito, ¿no? No daría la impresión de que el autor quisiera realmente convertir judíos al cristianismo. Lo que daría más bien la impresión es de que el autor se dirige a gente que efectivamente eran de origen judío, pero que ya habían conocido el cristianismo, y lo que hace es exhortarles a que no den un paso atrás, es decir, a que no vuelvan al sistema judío, porque, y ahí va a estar todo el razonamiento del autor, el sistema judío no es comparable con el sistema cristiano, en el sentido de que el sistema judío es como diríamos hoy, una dispensación de sombras, mientras que las realidades hacia las que apuntaba todo aquello, las realidades están cumplidas en Cristo. Entonces, más bien, lo que podríamos entender de este escrito es que quienes lo recibieron ya conocían el cristianismo, sabían bien quién era Jesús, más todavía, sabían que Jesús era su Salvador, sabían que era el Señor, pero por alguna razón que nos es desconocida, sentían un gran atractivo hacia todo aquel sistema cultural, todo aquel sistema de sacrificios, todo aquel sistema basado en la ley de Moisés que habían dejado atrás, una cierta nostalgia del pasado. Y entonces el autor de la carta lo que hace es exhortarles a que no miren hacia atrás, sino a que miren hacia adelante. Hay un pasaje, un versículo muy importante en los últimos capítulos que dice: puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Es decir, que se refiere evidentemente a gente que ya era cristiana, pero que estaba en un momento, vamos a decir así, en un momento bajo en su fe y con una cierta nostalgia de lo que habían dejado atrás. Entonces, este tratado es para fortalecer en la fe a estas personas, para aclararles cualquier duda. De ahí podíamos entender, ¿no?, cuando les dice de que Cristo con su muerte anula el primer orden para establecer el nuevo orden, y es un poco con esta idea, ¿no?, de que permanezcan fieles a Cristo. Exactamente. Y que por muy atractivo que les pudiera resultar todo lo referente al ritual del templo o del santuario, o por muy atractivo que les pudiera resultar todo aquel sistema de sombras,
les exhorta a mirar no a las sombras, sino a la luz, no a las figuras, sino a las realidades que ya se han consumado en Jesús, Sí, efectivamente. sí, porque incluso hasta refiriéndose al templo, llega el autor sagrado de este tratado, de esta carta, llega a compararlo con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, diciendo de que es la plenitud del verdadero santuario o algo así, dice, Sí, refiriéndose al templo. efectivamente. Estupendo. ¿Y cómo recibe la iglesia primitiva, cómo recibe este escrito, Tellería? Bueno, pues a decir verdad, la Iglesia antigua tardó mucho tiempo en reconocerlo realmente como una obra digna de formar parte del canon sagrado, del canon del Nuevo Testamento. ¿Por qué razón? Bueno, pues por lo mismo que plantea hoy el estudio o el avance de los estudios bíblicos. La Iglesia antigua no discernía con claridad quién era su autor, ni tampoco entendía bien a quiénes se dirigía el escrito. En fin, al final se lo consideró un escrito paulino, un escrito, digamos, de la gran familia de escritos atribuidos a San Pablo o a sus colaboradores, aunque nunca se pudo aclarar si era realmente una obra directa del apóstol de los gentiles o si era de algunos de sus discípulos directos. Vamos a decir que en realidad la epístola a los hebreos entró plenamente en el canon del Nuevo Testamento en el siglo IV, es decir, pues bastante tiempo después de que fuera redactada, de que fuera escrita y de que estuviera circulando por algunas comunidades cristianas. Y el tema principal del escrito de este tratado, Tellería. Bueno, ahí sí que no hay duda ninguna. El tema central, principal, el eje alrededor del cual gira toda la epístola es efectivamente Cristo. Cristo no solamente como centro de la obra en sí, del escrito en sí, sino Cristo en su dimensión de centro de la revelación divina, centro de toda la revelación que Dios ha hecho de sí mismo desde desde el comienzo de los tiempos, y también, atención, porque esta es la gran aportación de la epístola a los hebreos, o de la carta o del libro a los hebreos, Cristo en tanto que sumo sacerdote del pueblo de Dios. Cristo es aquel que en su propia persona, en su propia obra, en su propia misión, centra todo el propósito divino para la salvación del ser humano. Este es el centro indiscutible. Juan Mari, nos preguntan que el libro o el tratado de los Hebreos, el autor recalca hechos del Antiguo Testamento, Ujú. de la revelación de Dios a los hombres, como la creación, los profetas, Abraham, etcétera, por ser su mayor autorrevelación en su Hijo Jesucristo, como dice incluso al principio, ¿no? Dios habló a nuestros padres, pero ahora nos habla a través de su Hijo. El autor recalca de que Jesús es quien merece todo el honor, la gloria, pero no recalca tan explícito como en otros pasajes del Nuevo Testamento que Él es Dios. Ujú. A excepción, por ejemplo, en el, si no me equivoco, capítulo 1, versículo 6, ahí dice de que Dios introduce a su primogénito en el mundo y dice que todos los ángeles lo adoren. ¿Por qué no se toca mucho el tema de la divinidad de Cristo? Aunque se incita, como nos preguntan bien aquí, de que Jesús merece el honor, la gloria, etcétera. Por una razón, porque el tratado, o sea, la epístola, como decimos, a los hebreos, no parece responder a una inquietud por parte de los destinatarios, quienes quiera que fueran, acerca de la divinidad del Hijo, acerca de la divinidad de Jesucristo, sino que la preocupación de estos destinatarios era más bien otra, ¿no?
como hemos indicado antes, pues quizás una especie de desánimo en su fe y una gran añoranza de lo que era pues todo el boato del templo de Jerusalén, en fin, la gran riqueza, la gran variedad cultural y cultural de todos los sacrificios y de todas las ceremonias del Templo de Jerusalén. Tenemos que tener en cuenta un detalle, y es que los escritos del Nuevo Testamento, tal como hoy los leemos, no es algo que se hiciera o no es algo que se escribiera de manera espontánea, simplemente porque un autor tenía un tema sobre el cual quería hablar. Ni siquiera los evangelios responden a este paradigma, que a lo mejor sería más propio de nosotros en el mundo actual, ¿no? Que una persona pues le guste mucho un asunto doctrinal o sea un gran especialista en un asunto doctrinal o en un asunto de un dogma concreto y quiera tratar sobre ello. No, los escritos del Nuevo Testamento, como decimos, responden a una preocupación eminentemente pastoral, que es responder a unas necesidades concretas de aquellas personas o aquellas comunidades concretas a las que iban dirigidos. Efectivamente, como muy bien nos preguntan, no hay en la epístola a los hebreos, salvo, como tú muy bien has dicho, algunas alusiones, algunas pinceladas sueltas, no hay alusiones claras ni siquiera una presentación doctrinal del tema de la divinidad de Cristo. Pero, como decimos, es porque la preocupación de los destinatarios de esta carta era otra y la preocupación de su autor era responder a esas inquietudes que tenían los destinatarios, puesto que no se cuestionaban la divinidad del Hijo de Dios, pues no trata el tema, simplemente pues lo deja por ahí como si fuera algo ya sabido y que no era necesario insistir en ello. Si contrastamos, por ejemplo, ahora se me ocurre, ¿no? Si contrastamos, por ejemplo, esta epístola a los hebreos o este tratado a los hebreos con el Evangelio según San Juan, vamos a encontrar una enorme diferencia, y es que el Evangelio según San Juan sí responde plenamente, y de eso es así desde su primer versículo, responde plenamente a una inquietud por parte de las comunidades joánicas a las cuales es dirigido, una inquietud en relación con la divinidad de Cristo, porque en el momento en que San Juan escribe, ya están empezando en ciertas zonas geográficas donde está ubicada la iglesia, por ejemplo, en el Asia Menor, que es donde parece que se dirige o a donde se dirige fundamentalmente el cuarto evangelio, ya hay una especie de surgimiento de ciertos movimientos heréticos que cuestionan la divinidad de Cristo o, por otro lado, van al otro extremo. Lo que hacen es poner en duda su humanidad. Entonces, en este caso, el apóstol Juan tiene que escribir un evangelio que, por encima de todo y desde el primer momento, deje bien sentado que el Cristo que la Iglesia adora, el Cristo del cual muchos, él mismo, el autor, según la tradición, han sido testigos, es al mismo tiempo el Verbo de Dios, pero al mismo tiempo es también un ser humano. El caso de los destinatarios de la epístola a los hebreos, quienes quiera que fueran, pues no era el mismo. Efectivamente, estas personas tenían otra inquietud, se cuestionaban otras cosas y por lo tanto el autor de Hebreos no tiene en cuenta ese tema, aunque lo deja claro, evidentemente. Hay por ahí, como vemos, una serie de pinceladas, una serie de versículos sueltos que hablan de forma indirecta de esa divinidad de Cristo que al parecer los destinatarios de Hebreos no ponían en duda. Pero sí parece ser que cuestionaban su fe cristiana y querían volver al judaísmo. De ahí también, y esto es evidencia, ¿no?, el gran sentido pedagógico del autor de este escrito. Por esta razón aparecen tantos personajes del Antiguo Testamento y efectivamente va a fundamentar, va a basar todo su razonamiento prácticamente en ejemplos del Antiguo Testamento, por una razón, porque evidentemente se dirige a personas que conocían muy bien las tradiciones judías, conocían el Antiguo Testamento, pero necesitaban reafirmarse en la fe cristiana. Estupendo.
Y también queda claro en parte del propio Evangelio, según San Juan, de que para un judío el simple hecho de escuchar la frase de que Jesús es el Hijo de Dios, ya daban por sentado de que Él se presentaba como Dios. Lo vemos en el capítulo 5, verso 18, por ejemplo, cuando le dicen, no te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces igual a Dios, llamándolo Padre. Entonces es interesante cómo un judío ya lo daba por sentado. El problema, como bien has expresado, es cuando griegos, por ejemplo, empiezan a abrazar la fe cristiana, y es cuando también empiezan estos líos, ¿no?, cristológicos que se extienden desde el siglo I hasta el siglo VI, de todo el tema de la cristología, etc. Tellería, tenemos aquí también una pregunta más. Dice, ¿qué cree que puede indicar el hecho de que en la carta a los hebreos se haga una referencia a la Jerusalén celeste, que luego aparece en Apocalipsis? Pues está muy bien la pregunta, porque precisamente muchos estudiosos hoy, especialistas en el texto de Hebreos, tienden a poner en una estrecha relación la redacción de la epístola a los Hebreos con la redacción del Apocalipsis de Juan y también con la redacción de los otros escritos joánicos, es decir, el Evangelio y las 3 epístolas que llevan hoy el nombre de Juan, primera, segunda y tercera de Juan. Efectivamente, la Jerusalén celestial no se menciona mucho en el Nuevo Testamento. El texto clásico es el Apocalipsis, pero también encontramos esta referencia aquí en Hebreos. Efectivamente, debe haber sin duda una vinculación estrecha entre el pensamiento joánico y el pensamiento del autor de Hebreos, que aunque evidentemente no son el mismo, porque los estilos son completamente diferentes, el vocabulario es completamente distinto, la sintaxis es completamente distinta, sin embargo, sí que hay una comunión de ideas. Y esto es uno de los datos que nos hacen pensar que efectivamente, como dicen estos grandes especialistas, entre el autor de Hebreos y las comunidades joánicas debía haber una relación, un vínculo que no podemos precisar bien cuál es, porque no sabemos realmente quién es este autor de la epístola a los Hebreos, pero que sin duda existió, efectivamente. Y esta idea de la Jerusalén celestial, pues que es propia de las comunidades joánicas, sin duda que también el autor de Hebreos la compartía, quizás por contacto con ellos, por mutua influencia tal vez, o porque era una enseñanza que habían recibido también de otros círculos que no conocemos. Tenemos que tener en cuenta que desgraciadamente, de la Iglesia primitiva, nos referimos a la Iglesia del primer siglo y de comienzos del siglo II, que es cuando se redacta, el periodo en el que se redacta el Nuevo Testamento, tenemos muy poca información. Hay muchas tradiciones, algunas pues de tonos un tanto exagerados y fantásticos que han corrido por ahí, pero en realidad documentación histórica fidedigna muy poco. Y lo que leemos en el Nuevo Testamento y algún otro documento que hay por ahí también, más o menos contemporáneo, sobre todo de finales del siglo I y principios del siglo II, como los padres apostólicos, pues aunque sí que nos dan, como digo, ciertos retazos más o menos de cómo se iba desarrollando la Iglesia, cómo fue creciendo, cómo fue el testimonio apostólico, sin embargo son enormes las lagunas que han quedado ahí y no siempre podemos conocer con exactitud cómo se iba desarrollando la Iglesia o qué vínculos había entre unas comunidades y otras, o ciertos detalles como este de Hebreos, que habla de la Jerusalén celestial y que evidentemente lo pone en contacto con el pensamiento joánico, pues no sabemos ese contacto cómo se realizó, porque tampoco sabemos, como decimos, quién es realmente el autor de Hebreos. Una lástima. Si lo hubiéramos sabido, a lo mejor hubiéramos podido de ahí deducir cosas mucho más interesantes. Tellería, y hoy en día, ¿en qué sentido beneficia a los lectores del Nuevo Testamento, de la Biblia en todo su conjunto, esta carta a los Hebreos?
Bueno, pues vamos a decir que en principio, lógicamente, la epístola a los hebreos, o la carta a los hebreos, el tratado a los hebreos, beneficia enormemente a cualquier lector que abra el Nuevo Testamento, que abra la Biblia, por sus capítulos y versículos, por su presentación de Cristo, que es insuperable. La presentación que hace de Cristo el autor de Hebreos, aún sin hacer hincapié en su divinidad o aún sin hacer un tratado sobre su divinidad, es algo que no encontramos eh, en todo el Nuevo Testamento, ¿no? La presentación de Cristo, como decíamos, como sumo sacerdote, ¿verdad? Pero es que aparte de esto, la epístola a los hebreos es un escrito que en todos sus capítulos y versículos, desde el primero hasta el último, incluso hasta en esos capítulos donde está más bien desarrollando pues todo su razonamiento comparativo entre el antiguo sistema judío y el cumplimiento pleno por parte de Jesús de todos aquellos ritos y todas aquellas ceremonias, lo que hace es transmitir esperanza. Más todavía, lo que hace la epístola a los hebreos, el tratado a los hebreos, es marcarnos con toda claridad una línea muy clara a seguir, una línea que hace que los creyentes de hoy, cuando leemos esta carta, nos sintamos continuadores de esa larga lista de personajes que a lo largo de todos los tiempos, desde el principio hasta los días de nuestro Señor Jesucristo, han ido conformando toda la historia de la salvación. Ahí está, por ejemplo, el capítulo 11, que se llama tradicionalmente el capítulo de los héroes de la fe, y que sin duda en algún momento, pues en alguno de estos programas le dedicaremos nuestra atención. O sea, la epístola a los hebreos tiene digamos, la rara habilidad por parte de su autor, que como hemos apuntado, debía ser un gran pedagogo, aparte de otras muchas cosas. Tiene la rara habilidad de hacer que cuando nosotros leemos sus capítulos y versículos, aunque esté hablando de un mundo antiguo, de un mundo que ya no es el nuestro, o de un sistema religioso que ya no es el nuestro, de alguna forma nos hace sentir que todo aquello que ya había pasado, sin embargo, también es nuestro. Es decir, que forma parte de nuestra historia, que no es una especie de historia sagrada pasada que ha quedado ahí encerrada ya en la noche de los tiempos, o que incluso ya es algo concluido que ahí se terminó, sino que, como decimos, tiene la rara habilidad, tiene la gracia de hacernos sentir que esa historia de la salvación está viva en Cristo, y que al estar viva en Cristo está viva también para nosotros, es decir, que es nuestra historia. Después de leer la epístola a los hebreos, pues ningún creyente que abra el Antiguo Testamento, pues le puede extrañar pues sentirse identificado con figuras tales como, por ejemplo, pues comenzando por el Génesis, pues por Abel, o por el patriarca Abraham, o por Isaac, por Jacob, luego por Moisés, o luego otros personajes como los grandes jueces, como Sansón, por ejemplo, que se menciona específicamente, en fin, o toda una serie de personajes, algunos no se nombran por nombre, pero se entiende bien quiénes eran. Luego hay tradiciones judías que nos ayudan a entender algunas cosas más, o los libros deuterocanónicos que también nos dan algún pequeño aporte de todos estos personajes que menciona la epístola a los hebreos. En realidad tenemos la sensación de que forman parte de nosotros y nosotros formamos parte también de ellos. Hay una continuidad. Tellería, entramos en una faceta que acabamos de crear en este momento en relación a un par de preguntas que nos han entrado, y sería consejos o recomendaciones por parte tuya hacia nosotros como oyentes. ¿Tengo que leer el Antiguo Testamento entero para entender mejor la epístola a los hebreos? Sin duda sí, sin duda, sí, entero y verdadero. Pero no solamente entero los 39 libros protocanónicos, sino también los libros que a veces se editan en un epígrafe o
en un apartado que es entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que son los libros deuterocanónicos, o en algunas ediciones de la Biblia que están incluidos dentro del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero a veces suelen llevar una nota que dice libros deuterocanónicos o parte deuterocanónica, sí. Pero no solamente para entender la epístola a los hebreos. Cuanto más leamos el Antiguo Testamento y más lo leamos a la luz del Nuevo, ¿no? No solamente el Antiguo Testamento por el Antiguo, sino a la luz del Nuevo, cuanto más lo leamos, más llegaremos a entender la interconexión que hay entre ambos testamentos. El Antiguo Testamento sin el Nuevo queda truncado, es decir, es muy bonita la historia, pero ¿cómo termina? Sería la gran pregunta, ¿no? Nos quedamos sin saber qué ocurre después, pero el Nuevo Testamento sin el Antiguo, pues aparece como algo realmente muy hermoso, pero siempre surgen preguntas como, por ejemplo, ¿cuáles son esas escrituras que los autores del Nuevo Testamento están citando de continuo? ¿O quiénes son estos personajes que se mencionan? Porque se mencionan personajes del Antiguo Testamento prácticamente desde los evangelios. Bueno, el primer evangelio que aparece en nuestras Biblias, que en el orden actual, que es el Evangelio de San Mateo, se inicia con una genealogía de Jesús y ahí aparece una gran cantidad de nombres que no nos dirían absolutamente nada si no leyéramos el Antiguo Testamento. Es necesario efectivamente leer la Biblia completa. Siempre en esto mismo de consejos y recomendaciones, ya con esto finalizamos, Juan Mari. ¿Qué actitud debo de tener al tener de frente la epístola a los hebreos? Muy buena ¿Cuál pregunta. tiene que ser mi actitud a la hora de leer Hebreos? Pues la actitud mejor es primero la actitud de agradecimiento por vivir en unos tiempos como los que vivimos nosotros, en los cuales es accesible a una gran mayoría de la población del globo terráqueo el Nuevo Testamento. No diremos ya la Biblia completa, pero sí por lo menos el Nuevo Testamento. Gracias a Dios cada vez se están haciendo más traducciones bíblicas a todos los idiomas e incluso a dialectos. Lo que ocurre es que cuando se trabaja con dialectos siempre se empieza pues traduciendo las partes pues más señaladas, Evangelios, Nuevo Testamento, ¿no? Lo primero, una actitud de agradecimiento total por el privilegio que es poder leerlo, que eso pues a lo mejor hasta hace quizás no demasiado tiempo no era posible. En segundo lugar, una actitud de leer una primera lectura, una primera lectura que no tiene por qué ser rápida. Hay quien por primera lectura entiende una lectura relámpago, no hace falta que sea una lectura relámpago, una lectura atenta, pero una primera lectura rápida. Porque esa primera lectura nos da la visión general del escrito, de Hebreos y de cualquier otro. Y luego ya una segunda, y si es necesario una tercera, una cuarta, una quinta, ya yendo parte por parte. Pero la primera lectura completa siempre es muy importante. Siempre es muy importante porque esa primera lectura nos permite una visión general. Atención, hay escritos en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, cuya primera lectura desconcierta. Desconcierta porque podemos estar leyendo y diciendo es que no entiendo nada de lo que dice aquí, porque está hablando, pues, aunque sea una traducción, evidentemente, de un mundo que hoy ya no existe, de personajes que no nos suenan a nada. Por eso siempre decimos la primera lectura debe ser completa. Luego ya vendrán las lecturas parciales, eso ya cada uno conforme a su deseo, su necesidad, conforme a su curiosidad también, que eso es algo muy importante, ya irá leyendo poco a poco, ya irá deteniéndose en pasajes concretos, capítulos concretos, versículos concretos, secciones concretas, párrafos concretos. Pero lo primero siempre es muy bueno en cada libro de la Sagrada Escritura, sea grande o pequeño, sea de un tamaño muy mayor o menor, la lectura completa para poder decir, vale, este libro tiene más o menos lo que yo veo aquí es que habla de esto, de esto, de esto, o que proyecta las cosas de esta manera. Eso es fundamental.
Bueno, pues agradecemos a nuestros hermanos oyentes por el compartir con nosotros este momento, aquellos que nos han compartido también sus intenciones, sus felicitaciones, sus preguntas, perdón, los que nos compartieron sus preguntas, no sus intenciones, y también a aquellos que nos plantearon preguntas pero que no han salido al aire por la no clasificación, ya que no van relacionadas con la temática que llevamos en este momento, pero las acomodaremos en los próximos programas que estas preguntas y sí vendrían como anillo al dedo, dicen. Entonces, gracias por la participación, pero sobre todo también agradecemos a nuestro hermano el reverendo Juan María por este tiempo que nos dedica, este tiempo en el que también nos ayuda a entender y mejor las escrituras, y por esta serie de consejos que también nos da a la hora que nosotros tengamos de frente uno de estos libros. Así que Juan María, muchísimas gracias por todo. Al contrario, soy yo quien nos da las gracias, gracias a ti dirigiendo el programa, gracias a todo el equipo que lo realizáis y muy bien, con una auténtica, no solamente profesionalidad, sino también con un auténtico cariño, que son dos componentes realmente altamente necesarios, y sobre todo muchísimas gracias a todos nuestros radio oyentes. Tanto los que nos preguntan como los que simplemente escuchan. Gracias. Totalmente. Y también recordarles que estamos, porque hemos recibido muchísimas preguntas, Juan Mari, así que tenemos que ponernos serio con esto. Hemos recibido muchas preguntas en relación a los deuterocanónicos, y muchas de ellas no han salido al aire por eso mismo, porque no estamos tratando el tema. Y es una generalidad también que tenemos ahora de Hebreos, por eso también otras preguntas de Hebreos no han salido al aire. Entonces, Juan Mari, tenemos que, pasado estas reflexiones de los Hebreos, tenemos que hacer un programa, al menos un solo programa, sobre los deuterocanónicos, porque hay mucho interés en gran parte de nuestros oyentes de saber ¿qué son los deuterocanónicos? ¿Por qué los deuterocanónicos? ¿Por qué unas Biblias sí y otras no? ¿Cuál es el sentido? ¿Cómo debemos actuar nosotros ante, o cuál tiene que ser nuestra actitud ante los deuterocanónicos, etcétera? Así que, Tellería, yo creo que ya lo tenemos apuntado. Tomamos nota, y evidentemente después de la breve serie que haremos sobre la epístola a los Hebreos, pues tendremos que dedicar, tú has dicho un programa, a lo mejor más de uno, no se sabe, pero eso nuestros oyentes lo decidirán. Totalmente. Nuestros oyentes lo decidirán, pero será sobre los deuterocanónicos. Ya lo tenemos reservado. Terminadas las reflexiones de la carta o de la epístola a los Hebreos, vamos con deuterocanónicos. También recordarles a nuestros oyentes que una vez finalizado este programa en directo, ya pueden disponer de este programa y de todos los programas anteriores en nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos una lista de reproducción llamada La Palabra Hoy, donde ustedes pueden ver todos los programas que llevamos desde el principio, para también aquellos que deseen tener el estudio completo de todos aquellos libros que hemos estado tratando aquí en nuestro programa de La Palabra Hoy. Como siempre, nos despedimos deseándoles lo mejor de lo mejor, deseándoles también muchas bendiciones, recomendándoles que se cuiden, que tengan muy en cuenta que aún estamos bajo la pandemia, recordarles la mascarilla, distancias, salir solamente por lo necesario, ya que cuidándonos a nosotros mismos también cuidamos a aquellos a quienes queremos. Así que con esta recomendación de que o esta invitación a la prudencia y a la responsabilidad, nos despedimos, Tellería. ¿Tienes algo que agregar sobre esta última recomendación? Bueno, y no olvidemos nunca en nuestras oraciones, ya sea en nuestras oraciones personales, privadas, o incluso en nuestros servicios religiosos públicos, nunca olvidemos a todas aquellas personas que, por el hecho de ser seres humanos, son nuestros hermanos, que están sufriendo en estos momentos en el mundo, no solamente en los embates de la pandemia, que como muy bien dices hay que ir con cuidado, todavía hay que ir con mucho cuidado con ella, sino también otras cosas que están resultando ser altamente mortíferas. De una forma muy especial, aunque no son los únicos evidentemente, pero nos acordamos, especialmente queridos hermanos de Colombia,
de todos vosotros. Que Dios Amén. bendiga a vuestro gran país, que Dios bendiga a vuestro pueblo. Amén, amén. Así que, pues nada, queridos hermanos, gracias por acompañarnos, los que nos escuchan a través de Radio Anglicana, los que nos ven en las plataformas digitales de Facebook y también de nuestra página web. Les invitamos para dentro de 8 días a esta misma hora aquí en Radio Anglicana, en La Palabra Hoy. Alabado sea Jesucristo. Amén. Amén. Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos, luz de mi sendero. Señor, estoy afligido, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.